Las 8:17 en este gobierno de la mañana, en este gobierno de la Z. Antes de pasar con nuestra compañera Julieta Tejada, solamente destacar, ahora que venimos del comentario de Rosendo Tavares Villalobos, le vamos a dar seguimiento también en el aspecto internacional a, señores, la crisis que está ocurriendo también en una parte del mundo que siempre es neurálgica, que es el caso de África. Y vamos a hablar ahorita, ¿por qué no? Un poquito también, Rosendo, de la situación de Etiopía, un país que parecía que estaba avanzando, 5 o 6 años de estabilidad, de crecimiento, y increíblemente le está ocurriendo una situación que, aunque no es similar del todo, pero tiene un grupo alzado, levantado contra el gobierno central, que se ha ido apoderando ciudad tras ciudad de sitios importantes. Hay que hablar de eso quizás un poquito más adelante. Este es el momento de presentar el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Buenos días, José Luis. Muchísimas gracias. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y todo el equipo técnico que le acompaña cada día para hacer posible que todos ustedes desde muy temprano en la mañana pues reciban las informaciones desde este gobierno de la mañana. Los buenos días, mi afecto, saludo y abrazo como cada mañana para don Álvaro Albelo Hijo. Los buenos días para todos mis compañeros aquí en cabina y por supuesto mi saludo de cada mañana para el país que nos escucha. El Ministerio de Educación acaba de anunciar que pagará casi 1.291 millones de pesos en aumento de salarios a casi 30,000 maestros jubilados y pensionados. Estamos hablando, señores, de maestros que entregaron su vida al magisterio, algunos con más de 30 años y que se jubilaron con pensiones paupérrimas, pensiones que ya en estos tiempos pues no le daban ni para comer. Maestros que percibían pensiones hasta de 8,000 pesos. Imagínense ustedes, 8,000 pesos es prácticamente un salario por debajo de lo que gana un chofer actualmente o un mensajero en cualquier institución, porque está muy por debajo de esa cantidad de lo que es el salario mínimo establecidos. Y estamos hablando, señores, de maestros y maestras, mujeres y hombres dominicanos y dominicanas que pasaron 10, 20, hasta 30 años en las aulas, enseñando en las escuelas y que al final de sus vidas, ya de su vida productiva, lo que estaban recibiendo era realmente pues salarios muy, muy, muy deprimidos. Algo insólito, pero importante en toda esta situación que se daba alrededor de estos maestros y maestras. Es importante señalar, destacar, que esto ha sido posible gracias en gran medida a la mediación del defensor del pueblo, del amigo Pablo Ulloa, que pues inmediatamente llegó a la Defensoría del pueblo, a esa institución, inmediatamente asumió el cargo, pues le hizo frente a esta situación y empezó a tener reuniones con el ministro de Educación, notificó a ese ministerio y también al Instituto de Bienestar de los Maestros, el INABIMA, para que se hiciera cumplir una ley que data del 2008, y es la ley 451, que establecía la indexación de los salarios de los maestros jubilados y pensionados. Y más recientemente incluso hay una resolución que es del 2019 que emitió precisamente el Instituto de Bienestar Magisterial para que se indexaran esos salarios. Pero hasta el momento, hasta el día de ayer, eso no había sido posible. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado ayer, se firmó ese acuerdo en el que el Ministerio de Educación, en la persona del ministro Roberto Fulcar,
pues anunció que a partir de este mismo mes de noviembre, ya esos casi 30,000 profesores jubilados y pensionados empezarán a recibir el aumento del salario, de la pensión que reciben. Y esto hay que destacarlo, hay que saludarlo, hay que reconocer el trabajo que llevó a cabo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que tan pronto recibió en sus oficinas el reclamo de algunos maestros que estaban pidiendo que se hiciera, que se ejecutara, que se cumpliera con lo que establecía esa ley, la 451 del 2008, y también la resolución del 2019 del INAVIMA, pues, y que no había sido posible. Son de las cosas que uno realmente no entiende, por qué, si ya estaba establecido, se había decidido que correspondía, que procedía a hacer esa indexación a los salarios de estos maestros y maestras jubilados y pensionados, ¿por qué no se había puesto en ejecución? ¿Por qué no se realizaba? Sí, el Ministerio de Educación es uno de los ministerios que más recursos manejan. El Ministerio de Educación maneja el 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, que no se podía alegar que no había recursos. Pienso que lo que no hubo fue voluntad política. Y por esa razón, en el día de hoy, pues nos levantamos con esa gran noticia de que ya a partir de este mismo mes de noviembre, más de 29,300 maestros y maestras que ya tienen años. Imagínense ustedes, esos son maestros que dieron su vida entera en el magisterio, que pasaron su vida en las aulas enseñando y que tienen muchísimos años también, que están ya jubilados y que, como decía al principio de nuestro comentario, pues devengaban salarios tan paupérrimos como, por ejemplo, 8,000 pesos. Imagínense ustedes 8,000 pesos en estos tiempos, donde la canasta básica de alimentación en el país supera los 11,000, 12,000, 13,000 y hasta 18,000 pesos. Entonces, realmente esos maestros, después de haber pasado su vida entera enseñando, estaban en una situación muy lamentable en términos de económicos, en términos, porque además esos maestros ya no tienen posibilidad de trabajar, son personas todas de muy avanzada edad. Y con lo único que contaban o que cuentan es con esa pensioncita que le da el Estado. Entonces, es una decisión que hay que saludar, hay que destacar la gestión ahí, la mediación del defensor del pueblo, don Pablo Ulloa, pero también hay que reconocer la decisión, la voluntad expresada en ese acuerdo por el ministro Roberto Fulcar, y bueno, pues desearle suerte en sus funciones, porque la verdad es que el Ministerio de Educación es un ministerio que por el alcance que tiene, el tamaño, la gran cantidad de empleomanía que maneja también, incluyendo no solamente los maestros y maestras, sino también el personal administrativo y todo el personal que alrededor de lo que es la enseñanza en nuestro país, pues están vinculados a esta institución. Es un ministerio que tiene grandes desafíos, y hay que reconocer que el primer gran desafío que tuvo el ministro Fulcar fue poder sacar adelante el año escolar 2020-2021 y luego entonces volver a crear todas las condiciones que ha significado volver a la presencialidad después de un año.
y todo lo que eso implica, el tema del desayuno escolar, el tema de los insumos para los estudiantes, el tema de la adecuación de las escuelas, de los planteles, que hay que reconocer que, bueno, estaban en condiciones propias del abandono, del abandono que implicó pues cerrar todas esas aulas durante un año. Bueno, todos esos han sido grandes desafíos que ha tenido el ministro de Educación, que lo ha ido sorteando, algunos con más éxito que otros, dependiendo, pero en sentido general, pues ha hecho una gestión que puede llamarse de exitosa, y con esta decisión de aumentar los salarios de los jubilados y pensionados, pues definitivamente hay que decir que el ministro Fulcar y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, se anotaron un tanto. Llévatelo, Cundo.